decíamos al principio que estamos en el capítulo 21 del libro de los jueces, el último capítulo que el Señor nos ha permitido estudiar de este precioso libro. Comenzábamos en la primera oportunidad que abrimos el libro de los jueces, decíamos es un libro precioso, pero al mismo tiempo intenso, al mismo tiempo triste, también doloroso, en muchos aspectos que va mostrando no solamente la historia de Israel, lo hemos dicho en más de una oportunidad, aquí el objetivo no es apuntar con el dedo a Israel y decir, mira cuán malos son los israelitas, cuán porfiados son los israelitas, sino que mirar el corazón del hombre, cómo se refleja por medio de este pueblo. Es una muestra de cómo el ser humano en plenitud se comporta cada vez que encuentra muchas veces la paz, o cree estar en tranquilidad, se relaja y luego comienza esta actitud o manifestar la actitud de rebeldía contra Dios. Esto provocó a un pueblo en más de una oportunidad. Nosotros hablamos de 13 jueces a lo largo de este libro. No todos ellos comenzaban con la misma característica, pero en su gran mayoría sí, que era el pueblo pecaba delante de Dios, Dios los entregaba a sus enemigos y ellos se arrepentían y clamaban delante de Dios para que éste por misericordia les entregara un juez que los libertara de sus opresores. ¿Para qué? Para luego encontrar la paz nuevamente durante cierto periodo de tiempo y nuevamente caer en idolatría, caer en fornicación delante de Dios. Eso ha sido la temática a lo largo del libro, pero en los últimos capítulos nosotros vemos algo más puntual. Estamos viendo el comportamiento en sí del pueblo. En los primeros capítulos, los primeros dos para ser específicos, lo que vemos es la presentación o la introducción de lo que va a ser este libro. La conquista de la tribu de Israel en territorio cananeo y cómo el Señor también les entregó esta tierra, pero a su vez limitó la conquista para que el pueblo conociera la guerra y no viniese el relajo, no viniese esta calma que luego culminaría en el tiempo, por supuesto, culminaría en una idolatría para Israel. Es decir, el Señor permitía la guerra, permitía la adversidad para que el pueblo supiera quién era su Dios, para que supiera quién lo libertara. Eso dicen los primeros dos capítulos. Para continuar en los siguientes, hablando acerca de jueces que Dios mismo levantaba, por lo que decíamos al principio, a causa de el padecimiento que el pueblo estaba llevando. Esta aflicción por causa de los pueblos cananeos que todavía estaban allí, movían al pueblo a clamar delante de Dios y éste les entregaba un juez. Y aquí, en los siguientes, desde el 3 hasta el 16, capítulos me refiero, vemos la historia, el relato de estos diferentes jueces. Para concluir con el capítulo 17 hasta el 21, con lo que creemos es un mismo relato, en primer lugar, de una familia, de un levita que inician un culto pagano en el nombre de Dios, que inician una ceremonia, una celebración de idolatría con figuras de talla, de esculpidas o de fundición en el nombre de Dios para que el pueblo pecara. Esto es la tribu de Efraín y luego se extendió a la tribu de Dan. Y los últimos capítulos acerca, que esto ya es el culmine, justamente el capítulo 21 es el broche de oro para toda una historia terrorífica creemos, o creo yo en lo personal por lo menos, que es el mismo levita que cayó en idolatría en Efraín, en los montes de Efraín, pero ahora contándonos una historia personal acerca de su concubina que fue abusada por la tribu de Benjamín, a lo cual movió a celo o en ira al resto de las tribus de Israel y llevando una guerra civil contra sus propios hermanos, los benjamitas. Una guerra fuerte, que las primeras dos batallas fue victoria hacia los de Benjamín, que eran diestros con la honda, dice el texto,
pero que culmina con el Señor mismo entregando a esta tribu al resto de sus hermanos, exterminándolos casi por completo. Solamente quedaron 600 de la tribu de Benjamín, varones de la tribu de Benjamín. Recordemos que la tribu fue devastada con hombres, mujeres, niños, incluso las bestias de estos poblados de la tribu de Benjamín. Y solo 600 hombres que huyeron a las peñas, es decir, a los cerros, a estas cuevas que se forman allí, para poder librarse de la batalla en la cual estaban padeciendo el resto de sus hermanos. Eso a grandes rasgos lo que podemos resumir del libro. Hoy día entonces nosotros vamos a iniciar este capítulo 21 recordando por supuesto lo que ya hemos visto, pero dando hincapié a que esta batalla que se da contra los de Benjamín es una muestra, es una representación para nosotros de cómo debemos buscar el retirar, el quitar, el exterminar el mal de en medio de nosotros. No solamente mirando hacia afuera, es decir, no solamente decir aquel hermano está pecando, debiese salir de la iglesia, o aquella persona me hace mal a mi vida, quitémosla de mi vida. El punto principal del estudio anterior fue que antes de estar mirando lo que pasa a mi alrededor, debemos enfocarnos en lo que está pasando en mi interior. No fue hasta que Israel hizo las paces con Dios, que hizo ofrenda de paz delante del Señor, ofreció holocausto al Señor por ellos mismos, que el Señor entregó a los demás, entregó a los de Benjamín en una victoria para Israel. O sea, no fue hasta que se pusieron a cuentas en su propio corazón, que pusieron a cuenta su propio pecado delante de Dios, que el Señor eliminó o sacó el pecado de en medio del pueblo. Un paréntesis, como les decía, si vamos a comenzar la historia de Ruth, Ruth es algo similar. La historia de Ruth se desarrolla en medio del libro de los jueces, un periodo triste para Israel, pero aún así nosotros podemos ver de cómo Noemí, su nuera, glorifican a Dios de una u otra manera. A pesar de ello. Y eso nos muestra que el contexto en el cual se están desarrollando las cosas sí puede influir muchas veces, pero no determina. Por lo tanto, que el pueblo de Israel quisiera extirpar la maldad de en medio de ellos, obviamente ellos lo están buscando hacia el exterior, hacia el entorno, porque influencia también al resto del pueblo, pero no va a servir si no comienza desde su interior. No tiene resultados si no comienza desde su propio corazón. Ahora, en el capítulo 21, nosotros tenemos que destacar de que Israel, a pesar de este exterminio que hace hacia sus hermanos, o casi exterminio hacia los de la tribu de Benjamín, ellos aún así muestran un amor hacia su prójimo, especialmente a este hermano menor, que es Benjamín. Si ustedes ven de los hijos de Jacob, Benjamín es el último hijo que éste tiene. Es el hermano pequeño para las tribus de Israel, este hijo al cual está desapareciendo. Ahora este amor hacia su hermano va a abrir también sus ojos, con el corazón también puesto sobre ellos, para que no sean quitados o borrados de la genealogía de Abraham. Ellos van a buscar que este pueblo no desaparezca, pero para ello tendrán que tomar algunas decisiones importantes, determinantes para el pueblo de Israel. Y estas decisiones significará también continuar con este legado de que el pecado salga del pueblo de Dios. Dicho esto, vamos a leer entonces del versículo número 1 hasta el versículo número 15 en primera instancia, para poder ir desarrollando la idea de lo que ha estado ocurriendo hasta acá. Dice así la palabra del Señor. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará a sus hijas a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios. Y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron: oh Jehová, Dios de Israel,
¿Por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy en Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento, contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento a la reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes, y los mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad, con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y vinieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujer a las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Nos detenemos allí. Lo que nosotros estamos viendo en este comienzo del capítulo 21 es el resultado de la devastación que hubo tras esta guerra civil en Israel. Benjamín, como ya lo habíamos adelantado en la introducción, fue casi aniquilada por completa por no ser de estos 600 hombres que entendemos aquí, Jehová los reservó con vida. ¿Se acuerdan o el hincapié que dábamos en el capítulo 20, verso 35, acerca de esta batalla, esta tercera y última batalla que tuvieron Israel contra los de Benjamín? Verso 35 del capítulo 20 dice: derrotó Jehová a Benjamín. Si Jehová fue el que derrotó a Benjamín, ¿ustedes creen que Jehová no habría podido eliminarlos a todos al 100%? Era su decisión, Jehová podría haberlo hecho. Sin embargo, el Señor fue el que preservó a estos 600 de la tribu de Benjamín, con un propósito. Lo vemos de inmediato. Pero acá nosotros vamos a tratar de explicar un poquito el texto. ¿Qué está ocurriendo en Israel al darse cuenta de este tremendo tremendo daño que Israel estaba sufriendo? Un golpe tremendo a las 12 tribus de Israel, donde una de ellas iba a ser exterminada. Abre sus ojos y abre su corazón en misericordia y dice: ¿qué haremos ahora entonces con lo de Benjamín? ¿Qué vamos a hacer con esta tribu? El Señor trajo a 12 tribus de Israel, sacó a 12 tribus de Egipto, trajo a 12 tribus por el desierto por 40 años, y ahora llegando a Canaán, uno de ellos va a ser exterminado. Hay misericordia hacia su hermano de parte de Israel. ¿Qué es lo que provoca en ellos? Tratar de arreglar esta situación. ¿Se dan cuenta de cuál es la forma que ellos van a ocupar en primera instancia de hacerlo? ¿Se acuerdan como les decía al principio que era la temática del libro? ¿Cuál era? Era el reloj, ¿cierto? Pecaban, el Señor los entregaba, eran sometidos por los pueblos cananeos,
y clamaban a Dios. La temática del libro, justamente lo vemos al final del capítulo. En este tremendo duelo, en este dolor que estaba sintiendo Israel por su hermano, ¿qué es lo que provocan ellos? Clamaron delante del Señor. Durante toda esa noche, en presencia de Dios, clamaron a Dios por lo que estaba sucediendo. Ahora, en este clamor yo quiero hacer una observación que a mí me llamó por lo menos mucho la atención. En el versículo 4, el 3, donde dice, oh Jehová Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Hermanos, mi pregunta ¿es Dios culpable de lo que está pasando? ¿Se dan cuenta cómo Israel le pregunta a Dios qué está pasando acá? Podríamos verlo de dos maneras. En primera instancia decir, ¿qué hemos hecho? Oh Señor, ¿qué hicimos? Que no veo mucho que sea así, pero podríamos tomarlo o interpretarlo así. Y la otra, que es mi postura personal, por lo menos de lo que yo observo, es decir, Señor, casi culpándolo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué hiciste, Señor? Y aquí ya para nosotros hay una aplicación. ¿Cuántas veces después del pecado y recibir las consecuencias del pecado, nosotros le preguntamos a Dios, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué me está pasando esto con mis hijos, Señor? ¿Con mis padres? ¿Por qué me pasa esto en mi trabajo? Y a veces si nosotros fuésemos sinceros nos podríamos dar cuenta que pasan ciertas cosas generalmente por mi falta de atención, mi falta de perseverancia, mi falta también de compromiso. Señor, ¿por qué falta pueblo en tu iglesia? Y nos duele. Decimos, nos da pena que hayan poquitos. Señor, ¿por qué? Lo aplicamos, ¿cierto? Y ahora yo les pregunto, ¿cuántos están predicando? ¿Cuántos están llevando el evangelio fuera de estas cuatro paredes? Ahí comencé diciéndole a los que estaban presentes, les decía que hemos sido capacitados el día de ayer en un tema obviamente bíblico, en una reunión de matrimonios acerca de la economía dentro de la familia, ¿cierto? Y les decía a los hermanos, hay gente que paga por este tipo de sermones, que va a conferencias, viaja para recibir una instrucción de cómo administrar sus ingresos. Y nosotros cada cierto tiempo estamos recibiendo capacitación de Dios en este y otros temas más. Domingo a domingo nos estamos instruyendo de lo que Dios nos habla, de lo que Dios quiere para nosotros, y a pesar de eso no lo hacemos. Y después nos atrevemos a preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto, Señor? ¿Por qué me pasa a mí, Señor? Escuché el otro día una anécdota bien simpática, no sé si fue real o no, pero sí me hace mucho sentido. Hay tres varones, tres hombres que se juntaron, amigos. Uno se dedicaba era empresario, trabajaba en el área de finanzas. El otro era un predicador, un pastor, y el otro era un futbolista, un deportista o algo así. Estos tres amigos de infancia, tiempo que no se veían, dijeron, oye, ¿te parece si vamos de casa? Iban a ir a cazar. Y se pusieron de acuerdo, les gustó la idea, fueron, y ninguno de los tres era experto en la caza, simplemente les gustaba tener este tipo de actividades. Y los tres vieron a un venado, a un ciervo, a la distancia, y los tres apuntaron al mismo tiempo. Y los tres dispararon al mismo tiempo. Y cayó ese animal, pero solo tenía una herida. Y querían saber cuál de los tres había sido el que les dio el golpe de muerte a ese animal. Y acercándose, el futbolista, el deportista, lo empieza a observar y dice, lo tengo. A este siervo, el que le dio, el arma que le dio fue la del pastor, la del predicador. Y los otros dos no sabían por qué tan seguro este hombre decía de que el pastor, el predicador, había herido al siervo.
Y le dice, muy fácil, porque la bala entró por un oído y salió por el otro. Generalmente eso pasa en la congregación. Nosotros estamos siendo capacitados por la palabra de Dios y nos entra por un oído, nos sale por el otro y después nos atrevemos a preguntar, cuestionando a Dios, ¿por qué está ocurriendo tal o cual cosa en mi vida que yo no quería? Jóvenes en nuestra iglesia, hay pocos. ¿Y estamos haciendo algo al respecto? Es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que esto ocurra? Israel tiene que preguntar en su corazón qué es lo que está ocurriendo, dónde se está inclinando nuestros pensamientos, dónde está nuestro ídolo, nuestro Dios. ¿Es Jehová o son las riquezas? ¿Es Jehová o son los dioses de Canaán? Y luego ver si esta pregunta encaja. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? Es que el pecado está en nuestras vidas. El pecado está reinando en nuestro corazón. No es Dios. O por lo menos no es Dios Jehová. Podría ser el Dios de este mundo, el Dios del dinero o el Dios de cualquier otro tipo. Israel siente el dolor de un desmembramiento. Israel está sintiendo cómo sus hermanos están siendo quitados de la herencia. Israel está viviendo, está experimentando este dolor y las consecuencias que el pecado trajo a sus vidas. Porque esto es una verdad, hermanos. El pecado trae consecuencias. El pecado no es algo que podamos disfrutar a la ligera. La carne se deleita en el pecado, pero el pecado traerá una repercusión a nosotros. Y tristemente no es solamente para el que lo practica. Por lo general es también a quienes rodean. Por lo tanto debemos tener sumo cuidado de cómo comportarnos, si es para la gloria de Dios o para la nuestra. Israel se reúne y comienza a orar al Señor. Y dice, Señor, ¿qué es lo que está ocurriendo entre nosotros? Y acá sacamos otra aplicación también para nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes están clamando por sus hermanos? ¿Cuántos de ustedes están orando los unos por los otros? La iglesia está llamando semana a semana, casi todos los días de la semana, a orar. Estamos siendo parte de esa instancia, no solamente como un mero cumplir, sino que sea un anhelo de nuestro corazón, el estar intercediendo en oración los unos por los otros. ¿Lo hacemos? Otra cosa también importante de esta reunión que acabamos de leer en los primeros 15 versículos es que Israel ofreció holocausto y ofrenda de paz a Dios. ¿Lo notaron? Ayer, justamente en la reunión de matrimonios, cuando hablábamos acerca de las finanzas, el pastor dijo algo importante. Habló acerca de lo que el cristiano da para Dios. Y conversando con otro hermano, me preguntaba, o más que preguntar, conversábamos, compartíamos en el diezmo. ¿Cuánto cuesta el diezmo? Y yo digo, hermanos, acá ustedes pocas veces escucharon hablar del diezmo, ¿verdad? De hecho, hay algunos que dicen, me gusta esta iglesia porque no piden el diezmo. Qué chistoso, porque no hablamos del diezmo porque no creemos que hoy día el Señor pide el diezmo. Hoy día a través de Cristo el Señor pide el 100%, no el diezmo. Ahora ya a algunos no les gusta esta iglesia. El Señor pide el 100% porque todo le pertenece a Él. Y Él en su generosidad permite que administremos esos 100% suyos. Y además, en esa misma generosidad, nos permite no solo administrarlo, sino que también utilizarlo para lo que necesitamos. Por ejemplo, la comida, el vestido, las deudas.
pero eso es de Él. Le pertenece a Dios, al 100%. No al 10, no al 15, no al 5. Por eso no hablamos del diezmo. Porque no tenemos un estándar de decir, esto es lo que debemos dar. No, hermano, usted dé conforme a lo que el Señor le está hablando a su corazón, tomando en cuenta esto. Todo le pertenece a Dios, el 100%. Vaya, removió. Todo le pertenece a Dios y Él en su generosidad nos permite administrarlo y utilizarlo para nuestras necesidades. Pero no olvidemos que le sigue perteneciendo a Dios. Por lo tanto, seamos generosos. Y en este mismo pensar, en esta misma idea, debemos notar la diferencia entre esta actitud de dádiva hacia el Señor de parte de Israel para consultar a Dios, para pedir por Benjamín, clamar por sus hermanos. Al mismo tiempo nos damos cuenta de que este pueblo, a pesar de todo lo malo, está tratando de dar de alguna manera hacia Dios de lo que tienen. Y aquí ya no estoy hablando de algo meramente económico, estoy hablando de cuánto damos nosotros para Dios en nuestro tiempo, en nuestro compromiso, en nuestro tiempo devocional, en nuestro tiempo de estudio. ¿Estamos creciendo en la palabra? Y si no es así, porque no estamos dedicándole lo suficiente a Dios. Recuerda, todo le pertenece a Dios. Ya no estoy hablando de finanzas, estoy hablando de vida espiritual. Todo le pertenece a Dios. Mi ser, mis pensamientos, mis ideas, mis palabras. Todo le pertenece a Dios. ¿Cuánto estamos dedicando? Israel le entregó al Señor todo lo que tenía. A diferencia de los que hoy día quieren recibir. Me ha pasado, hermano, tristemente. Hermanos que dicen, quiero dejar de trabajar porque quiero venir a la iglesia a recibir. Me voy a otra iglesia porque quiero recibir. Porque tristemente aquí hay un pastor que les pide a los hermanos trabajar. Y si vas a estar en la iglesia, va a ser para servir. Pero preferimos ¿qué cosa? Recibir. Es difícil servir. Es difícil ser un siervo. Es fácil recibir. Es sentarse, escuchar. Y de vez en cuando hacer una que otra cosa. ¿Cuándo vamos a darnos cuenta de que fuimos llamados a este pueblo para la edificación del cuerpo? El Señor ha otorgado dones a su pueblo para la gloria de su nombre y la edificación de los santos. Vean ustedes en Corintios cuando habla acerca de los dones espirituales, cómo Pablo especifica que esto es para Dios y los santos. No para que yo reciba ni gloria, ni tranquilidad, ni nada. Es para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia de Dios. Hay dos juramentos en esta reunión que Israel tiene que se manifiestan que no lo sabíamos hasta este capítulo 21. Anteriormente nada se nos había dicho, pero aquí ya hay dos juramentos que por lo menos se presentan. En esta reunión que Israel tiene, en primer lugar dice que los que no vinieron a la reunión del capítulo 20, verso 1, han sido condenados a muerte. Y aquí hay un pueblo que no vino. ¿Quiénes son? Lo dijimos como 3 veces. Que no vinieron a Mizpa. Verso 10, por ejemplo, está el nombre al final. Jabes Galaad. Lamentablemente estos cometieron un error. El juramento era el que no viniese debe morir. Y el juramento acá se está cumpliendo. Tristemente ellos tienen que pagar por el juramento que Israel ha hecho. Pero también tiene que ver con la irresponsabilidad o el desinterés que Jabes de Galaad manifestó. Había un asunto importante que tratar. Se llamó a reunión congregacional.
Pero como hoy día no hay predicación o no se sigue el estudio normal, no voy a ir. Bueno, Jabes de Galaad cometió este error y lamentablemente tuvo que pagar. Murieron todos los varones de este pueblo, todas las mujeres que ya estaban casadas o habían conocido varón, los niños de aquella tierra, y solamente las doncellas quedaron para poder entregárselas a los de Benjamín. ¿Recuerdan cuántos de Benjamín fueron los que sobrevivieron? 600. Y el texto nos dice que solo 400 doncellas fueron las que pudieron traer para dárselas a los de Benjamín. Es decir, hay un déficit. ¿De cuánto? 200 por lo menos, un promedio de 200 mujeres, o al revés, 200 varones de la tribu de Benjamín que no iban a tener esposas. El segundo juramento es el que nos explica por qué el primero tuvo que ejecutarse. Porque hasta aquí a lo mejor los de Jabes Gabal, no pudiesen haber pasado desapercibidos. Pero por causa del segundo juramento, se recordó lo que habían dicho. El segundo juramento que se menciona es que Israel, cuando se congregó, dijeron: no vamos a dar nuestras hijas a los de Benjamín. ¿Saben quién tenía la restricción de parte de Dios de no entregar sus hijas a estas personas específicas? ¿Saben quiénes son estas personas específicas a las que me refiero? Cualquiera fuera de Israel. En términos bíblicos, a los paganos, a los incircuncisos, a los cananeos. Dios le dijo: no entregarás vuestras hijas a sus hijos, ni sus hijos a vuestras hijas. No unirás en yugo desigual. ¿Cuál fue el problema que tuvo hoy día Benjamín, o en el texto que estamos leyendo, Benjamín? ¿Sabes cuál fue el problema? Que actuó peor que los de los pueblos de Canaán. Actuó como inicuo, como perverso. Hicieron un mal tan grande que Israel los despreció. Ahora, el pecado debe ser así también despreciado. La maldad de entre nosotros debe ser despreciada, pero la misericordia hacia nuestros hermanos debe prevalecer. Y esto es lo que Israel está tratando de hacer ahora. ¿Qué es lo que hace Israel? Dice: no queremos que uno de nuestras tribus desaparezca, que nuestros hermanos sea borrada de esta lista, pero al mismo tiempo tenemos un juramento delante de Dios de que no entregaremos a nuestras mujeres a ellos, a los de Benjamín. ¿Qué haremos? Vamos a buscar a los que no estuvieron dentro de la reunión de esta asamblea de Israel para que de allí saquemos mujeres para Benjamín. Yo no sé si es muy espiritual esta decisión, pero es práctico. Incluso vamos a ver ahora leyendo el resto del texto, es un poco manipulador, pero aún así es una decisión, a un juramento que hicieron delante de Dios. He escuchado y leído varios comentarios acerca de este juramento, que fue anticipado, que fue sin el consentimiento de Dios. Pero mis queridos, lo que se está dando aquí es a un Israel que tiene celo de lo que ha ocurrido, celo por la santidad en medio de esta nación. Ellos no quisieron involucrar a sus hijas con un pueblo o una tribu que se estaba desviando, degenerando. O sea, el juramento que ellos hacen de no entregar a sus hijas, incluso yo lo encuentro válido, porque están viendo de que este pueblo se ha corrompido. Este pueblo ha olvidado los mandatos del Señor y se ha depravado por completo. El segundo habla acerca de una irresponsabilidad contra Israel.
son parte de un pueblo, son parte de un cuerpo, por lo tanto deben ser parte en todos los ámbitos, todas las áreas que este pueblo necesita. Si es a la guerra, a la guerra. Si es al servicio, al servicio. Si es en una reunión, en una reunión. Somos responsables y nos hemos comprometido con el cuerpo de Dios en todo sentido. Recuerden, al 100%. No en un diezmo. Al 100%. Y aquí ellos están tratando de cumplir entonces estos juramentos tomando una dura decisión. ¿Qué van a hacer? Tuvieron que ir en contra de un pueblo, parte de su propia nación. Tuvieron que ir a algún lugar y acabar con todos ellos para poder tener mujeres para los de Benjamín. Tuvieron que tomar una dura decisión y los de Jabes Galaad tuvieron que pagar las consecuencias. Ahora la pregunta, ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer? ¿Qué decisiones estamos dispuestos a tomar para glorificar a Dios, para cumplir nuestro compromiso y nuestro deber delante de Él? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Si yo les dijera que Cristo tomó la decisión más fuerte de la historia, en despojarse de toda su condición soberana que tenía en los cielos, para venir a morar entre nosotros, para entregarse por nosotros, para sufrir, padecer por nosotros, para morir por nosotros. Esa es una gran decisión y la ejecutó hasta el final. La desarrolló, lo hizo hasta las últimas instancias. Y yo a veces no puedo ni venir un domingo. No me puedo conectar un día de oración. Es más cómodo. Pero después cantamos, mi vida, mi tiempo es tuyo, Señor. Hay ahí algo que no encaja, no cuadra. Algo está pasando ahí. Faltan todavía entonces 200 doncellas para los de Benjamín. Yo les quería preguntar, antes de avanzar rápidamente al versículo 16 hasta el final, ¿qué hacemos cuando no sumamos? ¿Qué hacemos cuando no damos frutos? ¿Qué hacemos cuando no edificamos? La Escritura nos dice que un árbol que no da fruto no sirve nada más que para ser echado al fuego. No tiene otra utilidad. Y nosotros, como pueblo de Dios, se nos ha dicho que somos llamados a dar mucho fruto. ¿Qué pasa cuando no lo estamos dando? Piénsenlo. Avanzamos entonces al verso 16 hasta el 25, donde dice la palabra del Señor. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron, tenga Benjamín herencia en lo que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no le podemos dar mujer de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere mujer a los benjamitas. Ahora bien, dijeron, he aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem, al sur de Leboná. Y mandaron a los hijos de Benjamín, diciendo, id y poned emboscadas en las viñas, y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas, y arrebatad cada uno una mujer para sí de las hijas de Silo,
e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieren los padres de ella o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros le diremos, hacednos la merced de concedérnosla, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis para que ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas dentro de las que danzaban. Y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades, y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. Una pausa en el verso 24. ¿Se dieron cuenta qué tuvieron que hacer después con las 200 que faltaban? Otra vez, mirando a la mujer como un objeto. Ahora, por causa del juramento que habían hecho de no dar mujeres a los de Benjamín, ellos trataron de buscar una solución. No alcanzaban todas las mujeres. Los ancianos dicen, ¿qué vamos a hacer ahora? No alcanzan, son 600 y solo hay 400 mujeres, faltan 200. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos ahora con la tribu de Benjamín? Se nos ocurre una idea. Raptemos doncellas. Qué buena idea. Santiago capítulo 3, verso 15. ¿Se acuerdan cuando estudiamos esta preciosa carta? Hablábamos acerca de la sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría que podemos pedirle a Dios en oración, y nos dice Santiago que si la demandamos a Dios, obviamente no en exigencia, sino que en un clamor delante de Él, se nos dará, se nos derramará encima en abundancia. Pero existía, capítulo 3, verso 15, otro tipo de sabiduría, una sabiduría de este mundo que Santiago la describe perversa, animal. Esa es la sabiduría que Israel está mostrando aquí. Por medio de tecnicismos, Israel quería librarse de la maldición de entregar a sus hijas, por lo menos por voluntad propia, a los de Benjamín. ¿Y qué se les ocurre? Díganle a los de Benjamín que las tomen, que las rapten, se las lleven a su casa. Y si sus familiares vinieren a buscarla, díganle que nos la den porque necesitamos. Además, ellos no recibirán las consecuencias de la maldición porque ustedes no les están dando a sus mujeres, sino que ellos las están arrebatando. Hermanos, eso es tecnicismo. Simple y llanamente. Ellos están buscando el acomodo por medio de una sabiduría animal a una promesa que habían hecho. Como yo no se las puedo dar, que me las roben. Que las tomen por la fuerza. Ellas estaban yendo en danza hacia Silo. Ahí hay un paréntesis, me llamó la atención que fuera en Silo. Y justamente es aquí donde los de la tribu de Dan llevaron las imágenes de fundición y de talla para hacer culto, entre comillas, ¿se acuerdan? A Dios. De allá estaban saliendo estas mujeres. Y ahora les dicen, tómenla, aprovechen que van a salir varias doncellas bailando, vayan, tómenla y llévensela. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de buscar el acomodo para librarnos de lo que el Señor dice que debemos o no debemos hacer? O decirle a otros, oye, hace esto, y sabemos que está mal, pero como yo no lo quiero hacer, que lo haga otro. ¿No es lo mismo? Buscamos el acomodo, buscamos el tecnicismo, no lo hice yo. En términos legales, yo no soy juez ni mucho menos, tampoco abogado, pero sí yo he visto cómo en esta área se buscan estos acomodos, estas pequeñas brechas para poder obtener, para conseguir lo que se está buscando. Y a veces los seres humanos lo ocupan a su beneficio buscando su propio bienestar. Buscando el acomodo. Dios me mandó a predicar. Pero el Señor ha dado predicadores a la iglesia.
Evangelistas. Yo no soy evangelista. Un tecnicismo. Porque en Efesios dijo el Señor que nos ha dado evangelistas. Pero se nos olvidan los evangelios, que dice a toda la iglesia del Señor, a todo creyente, id y predicad del evangelio. Pero yo estoy esperando a que vengan los evangelistas. ¿Vemos la similitud? ¿Cómo nosotros también buscamos ese acomodo? Y si nos creemos sabios en esto, sepan que esta sabiduría no proviene del cielo, sino que es una sabiduría perversa y animal, como la que el pueblo de Israel está mostrando acá. Culmina el verso 25 diciéndonos: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No es la primera vez que escuchamos esta frase, ¿verdad? Tristemente no. Cuando Dios no está en medio de nosotros, cada uno hará lo que su corazón le dictamine. El problema está en que engañoso es el corazón del hombre. Cuando el libro cierra con esta frase, que ya la hemos escuchado en otras oportunidades, muestra el corazón del hombre sin Dios. Eso es lo que estamos viendo acá. Es el corazón del hombre manifestándose en su máxima expresión, con una sabiduría animal, terrenal, perversa. Es el corazón del hombre inclinándose para su propio beneficio, tratando de librarse de las consecuencias de su maldad. Cuando nosotros vemos que no hay rey en Israel, lo que estamos viendo es que no hay Dios en su corazón. Porque ya hemos visto con jueces anteriores que no queriendo ser reyes en Israel, llaman al pueblo completo a tener a Dios como su directriz. Tener a Dios como su gobernante. Que no haya rey en Israel no quiere decir que sea libertinaje. Si no hay rey en Israel, tomemos a Dios como nuestro punto de partida y nuestro punto final. ¿Es Dios el que está direccionando nuestra vida o no lo es? ¿Mostramos a Dios como nuestro rey? O mayor aún, los que nos ven, los otros, ¿quieren tener a Dios como su rey mirando nuestras propias vidas? ¿Mirando lo que estamos nosotros proyectando? ¿Quieren los otros, quieren los demás tener a ese Dios que los direccione? Si no es así, tenemos una gran responsabilidad. Como conclusión, tengo 6 puntos que compartir con ustedes. En primer lugar, la misericordia de Dios está constantemente con su pueblo. ¿Cómo lo vemos en el texto? Él preservó a 600 de la tribu de Benjamín para que no desaparecieran. Dios fue el que no quiso exterminar esa tribu por completo. Pudiendo hacerlo, no lo hizo. En segundo lugar, ¿clamamos nosotros a Dios por nuestros hermanos? ¿Tenemos ese compromiso delante de Dios de orar por los otros? ¿O es más fácil juzgarlos? Es más fácil apuntar con el dedo. En tercer lugar, el pecado tiene consecuencias, mis queridos, que pueden afectarnos tanto personalmente como familiarmente, nacionalmente. Trae consecuencias. Y quiero decirte con seguridad de lo que te voy a declarar. El pecado o las consecuencias del pecado no son gratas. Nunca. Nunca son buenas para nosotros. En cuarto lugar, ¿estás dispuesto a dar todo por y para Dios? Hermanos, el 100%. El 100%. Tiempo, la dedicación, tu familia, tu corazón. Al 100%.
Si no es así, créeme que muy pronto te encontrarás en las mismas circunstancias que Israel se encontró en este periodo. El libro de los Jueces nos enseña eso. Un pueblo que no le entregó todo al Señor, que no le ofreció todo a Dios. Quinto, ¿qué clase de sabiduría es la que nosotros tenemos o buscamos? ¿Proviene de lo alto? ¿O es terrenal, animal, perversa? Esa sabiduría que el mundo le llama astucia. ¿O es la sabiduría que edifica, que santifica, que es derramada en abundancia a aquellos quienes la buscan y la piden delante de Dios? ¿Cuál es la nuestra? Y por último, ¿es Dios el rey de tu vida? ¿Es el que gobierna tu corazón? Si es así, que no sea solamente de labios para afuera, sino que sea una verdad visible, práctica y transmitible para todos los que te observan. Que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga su palabra, mis queridos. Cantaré, cantaré.